Buenos días, el Humash para el día domingo, Parashat Yitro. Esta es una parashá muy especial, ya que contiene los 10 mandamientos. La Torah terminó la semana pasada hablando de la guerra que Amalek, el pueblo de Amalek, hizo en contra del pueblo judío. Que quizás, como fue al final, no tomamos tanto nota de lo significante que era esto. Porque Amalek era un pueblo grande y fuerte. Y también, obviamente, el centro de atención de la parashá de la semana pasada fue el milagro del partido del mar, donde se acabó la potencia mundial de la época Egipto. Entonces, dos grandes potencias cayeron frente al recién nacido pueblo judío. Entonces, era como un pueblo perseguido, torturado, casi olvidado, y de repente salió así a la luz pública, como dijimos en el mismo Az Yashir, en el Shirah, Az Nivhalu Alufei Edom, Ele Moab, Yochazem Orah, todo el mundo entero tuvo mucho miedo y temor cuando escucharon esto. Es como que hay alguien que nadie lo conoce y de repente sale y la persona se vuelve famoso así. Ahora, nuestro parashá tiene el nombre de un personaje muy importante, que su nombre era Yitro. Yitro no era judío, era el suegro de Moshe Rabbeinu. Y empieza a través de él, de entender un poquito el contexto de lo grande que estaba sucediendo y cómo impactó alrededor de ese momento. Vayishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe et kol asher asa Elokim leMoshe uLyisrael amo ki hotzi Hashem et Yisrael miMitzrayim. Yitro, ministro de Midian, suegro de Moshe, oyó todo lo que Dios había hecho por Moshe y por su pueblo Israel, y que el Eterno había sacado a Israel de Mitzrayim. Dice Rashi, Vayishma Yitro, Yitro escuchó. ¿Qué fue lo que escuchó? Dice Rashi, dos cosas principales fueron lo que impactó a Yitro. Mashmua Shama Uba, Kriyat Yamsuf Umilchemet Amalek. Sobre el partido del mar y la guerra contra Amalek. Después dice Yitro, su nombre Yitro. Rashi aquí aclara algo porque vamos a encontrar a Yitro en distintas veces en la Torah, para que sepa de una vez que él tenía Shiva Shemot, 7 nombres. Nikrulo, Reuel, Yeter, Yitro, Chovav, Hever, Kini, Putiel, Yeter. Esos son los 7 nombres de Yitro. Al Shem she Yiter Parashah Achat Batorah. La razón que se llama Yitro es que por su mérito como que se agregó una porción a la Torah, Viatat HaChazeh Yitro, como vamos a ver entre poquito en este mismo parashá. Yitro le dio a Moshe la idea de establecer como cortes de distintos niveles, para que no tendría él solamente que juzgar a todo el pueblo. Entonces, por eso Yitro significa agregar. Él agregó una porción a la Torah. Hay que aclarar que no se puede agregar nada a la Torah. La Torah ya es eterno y es de Dios. Pero fue a través de él, y la Torah menciona su nombre, entonces sí, él tiene ese mérito. A veces lo encuentras Yeter y después Yitro. Es el mismo nombre, solo que cuando se convirtió, se agregó una letra adicional a su nombre, la letra Vav. Sí, porque antes se llamaba Yeter y después se llamaba Yitro. Shechibebet HaTorah, Chovav. ¿Por qué se llamaba Chovav? Porque tenía mucho amor y cariño a la Torah. Vechovav hu Yitro, y es el mismo
la misma persona, Shenemar, como está escrito, Mibnei Jovav Joten Moshe. Como dice de los hijos de Jovav, que era el suegro de Moshe. Veyesh Omrim, hay otra opinión, dice que Reuel, este nombre que es uno de los 7 que dijimos, realmente es Aviv Shel Yitro Haya, era el padre de Yitro, no Yitro mismo. Umahu Omer Vatavona el Reuel Aviheni, entonces ¿por qué vimos antes que decía que las hijas fueron a Reuel su padre, si era su abuelo, en verdad, según esta opinión? Dice Shatinokot, Corin, la vía Abba, porque a veces los niños llaman a su abuelo, también lo llaman papá. Joten Moshe, dice, Kan haya Yitro mitkabed Moshe, en este caso Yitro sintió honrado a través de Moshe, porque diciendo yo soy el suegro del rey, pero en el pasado Moshe había, dice, adjudicado la grandeza a su suegro, como dice, y Moshe regresó a Yeter, su suegro. 2 grandes, famosos, conocidos, y ambos se sentían orgullosos del otro. Moshe de su suegro y el suegro de su yerno, como siempre pasa, ¿no? de Moshe o de Israel, por Moshe y por su pueblo de Israel, este pasuk dice que Moshe tenía una importancia equivalente a todo Israel. O sea, los milagros que sucedieron, Moshe tenía suficiente mérito él solo para que pasen estos milagros. Et kol asher asa, todo lo que había hecho por ellos en la caída de la maná del cielo, en la fuente del agua, que acompañó a Israel en su marcha por el desierto y en la victoria por Amalek, contra Amalek. Que Otzi Hashem, que el Eterno había sacado, este suceso fue el más grande de todos los milagros que Dios hizo por Israel. A veces uno que obviamente no vivimos en esa época, no podemos entender bien el contexto, pero digamos, hoy en día quizás no hay ni siquiera un ejemplo de un país donde nadie pueda, quizás Corea del Norte, ¿no? Pero donde nadie puede salir, ¿no? Donde está tan fuerte, y así era Egipto, ni un esclavo podía salir. Y de repente salen, millones de personas juntos. Era una cosa para aquella época, para entender, en el momento era una cosa impresionante. Vayikach Yitro Joten Moshe et Zipora eshet Moshe achar Shilochea. Entonces Yitro, cuando escuchó todo esto, dijo, eso no me pierdo yo. Entonces agarró la esposa de su hija, la esposa que se llamaba Tzipora, y sus 2 hijos, ve'et shnei banea, y sus 2 hijos, asher shema echad Gershom, ki amar ger hayiti beres nochriah, que uno de los hijos de Moshe y Tzipora se llamaba Gershom. ¿Por qué se llamaba Gershom? Porque había dicho, extranjero he sido en la tierra extraña. Ger es como extranjero, ¿no? Veshem ha'echad Eliezer, y el otro hijo de Moshe y Tzipora se llamaba Eliezer. Ki Elokei avi be'ezri vayatzileni mecherep paro. ¿Por qué se llamaba así? Porque Dios de mi padre ha sido mi ayuda y me salvó de la espada del faraón. Entonces Rashi explica qué significa achar shilucheja, después de haberlo mandado. Entonces dice que cuando Moshe se estaba regresando, vimos que estaba junto con su esposa y sus hijos. Se estaba yendo de Midian a regresar a Mitzrayim porque tenía la misión de Hashem. ¿Y con quién se consiguió? Con Aarón. Aarón por primera vez estaba conociendo a su cuñada y sus sobrinos, y le preguntó a Moshe quiénes son ellos. Y Moshe le dijo, esta es mi esposa y estos son mis hijos. Y entonces Aarón le dijo sobre los primeros, los que están en Egipto, están sufriendo y vas a introducir más gente en ese sufrimiento. Mándelos mejor de vuelta a su casa
y no lo metes aquí. Y eso es lo que hizo Moshe. Entonces quedó su esposa y sus hijos en Midian con su suegro. Entonces ahora es que se está volviendo otra vez. Después dice, ¿qué significa y que me salvó de la espada del faraón? Esta es otra historia que vimos en la parashá de Shemot, cuando estos dos problemáticos que hemos visto, Datán y Aviram, cuando ellos delataron a Moshe, porque ellos eran los que estaban peleando, y Moshe les dijo, Rasha, lama taka reeja, dijo, malvado, ¿por qué estás pegando a tu prójimo? Y dijeron, ¿acaso nos va a matar como mataste al egipcio ayer? Y fueron y delataron a Moshe, y lo agarraron a Moshe, y Moshe se salvó, porque dice Rashi que el cuello de Moshe milagrosamente se convirtió como en un pilar de mármol. Y obviamente la confusión en el momento de no poder castigarlo, le dio la oportunidad de escaparse y se fue a Midian. Eso es lo que se refiere a Vayatzileni mejer paró, me salvó de la espada del faraón. Vayavo Yitro, Joten Moshe, Vanav Ishto Moshe, al Midbar Shehu, Chone Sham Har Elokim, Yitro, el suegro de Moshe, y los hijos de este y su esposa vinieron a Moshe al desierto donde acampaba, en la montaña de Dios. Dice Rashi, al desierto, nosotros también sabemos que estaba en el desierto, es obvio, ¿por qué dice que fue al desierto? Sabemos que la Torah no dice cosas así aleatorias, se cuida de todo detalle. En realidad, al mencionarlo, la Torah quiere expresar realmente el elogio de Yitro, pues él estaba en un sitio muy distinguido en el mundo, era un hombre importante. Aunque sabemos que fue excomulgado, pero era un hombre emblemático de la época. O sea, era el más conocedor de todas las culturas del mundo. Había sido como un experto y aprobó a todas las distintas religiones y cultos de la época. Cualquier vez que alguien quería saber de una religión, esto era, digamos, la referencia. Y de repente él va de su lugar, digamos, de importancia y se va ¿dónde? Al desierto. Esto te demuestra una persona en búsqueda de la verdad. Vayomer Moshe anichot encha Yitro ba elecha v'ishtecha u'shnei banei ima. Él mandó a decir con un shaliach, con un emisario, él dijo, yo, tu suegro, voy en camino hacia ti, tu esposa y tus hijos están conmigo. Insinuaba, dice Rashi, que dijo, pero realmente por ser tu suegro, ya por eso mismo deberías salir a recibirme. Pero si eso no es suficiente, estoy con tu esposa. Y si eso no es suficiente, estoy con tus hijos. ויצא משה לקראת חותנו, וישתחו וישקלו וישאלו איש לרעהו שלום, ויבוא האוהל. Moshe salió al encuentro de su suegro, se prosternó y lo besó, y se preguntaron un hombre al otro por su bienestar, luego entraron en la tienda. Dice Rashi, en ese momento Yitro recibió un gran honor. ¿Por qué? Porque cuando Moshe salió, Moshe es Moshe, entonces Aarón salió. Entonces cuando Moshe y Aarón están caminando, todo el mundo ve, y entonces Nadav y Abihu también se juntaron. Cuando vieron ese grupo de gente tan importante saliendo, todo el pueblo judío salió. Entonces cuando fueron a recibir a Yitro, había realmente una gran cantidad de personas. Entonces le dieron un gran kavod, un gran honor. Entonces Rashi dice acerca del pasuk, del versículo dice que se prosternó y lo besó. De esta frase no podría saber con certeza quién postró ante quién. Pero ahora que el versículo dice que un hombre, Ish, preguntó al otro por su bienestar, de ahí podemos inferir quién fue quien postró. ¿Quién es llamado Ish? Es Moshe, como dice, Behaish Moshe. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעה ולמצרים על אודות ישראל את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם השם. Y Moshe le contó a su suegro todo lo que había pasado y toda
fatiga que los alcanzó en el camino y cómo Hashem los salvó, o sea, de primer mano, ahora está escuchando directamente de Moshe. Dice Rashi, Moshe relató a su suegro, dijo, le contó todo con la idea de que quería atraer su corazón y acercarlo a la Torah. Y dijo toda la fatiga que sufrieron junto al mar y con Amalek. Okay, fatiga, dice Rashi, que las letras Aleph, Lamed y Aleph forman parte de la raíz. Bueno, esto es un Rashi que realmente se dedica a la gramática de la palabra. Vayichad Yitro al kol hatovah asher asa Hashem li Yisrael asher hitzilo miyad Mitzrayim. Yitro se regocijó por toda la bondad que Hashem había hecho por Israel, porque los había salvado de la mano de Mitzrayim. Dice Rashi, Vayichad Yitro, el significado simple de la palabra Vayichad, se alegró, significa que se alegró, pero según un Midrash dice que la carne de Yitro, dice, se aguzó, porque llenó por pesar de la destrucción de Mitzrayim. Él era Mitzri, él era egipcio. Y esto explica, esto tiene que ver con un proverbio que dice que en presencia de un converso o de uno de sus descendientes, incluso hasta la 10ª generación, no denigres a un arameo. O sea, una persona que viene de un lugar, aun cuando cambia decide cambiar, todavía siente una cercanía a sus raíces. Entonces debería uno tener la sensibilidad de no hablar como quizás hablarías en frente de otro. Al kol hatovah, por toda la bondad, es decir, las bondades representadas por el maná, la fuente que acompañaba a Israel en el desierto, y la Torá, y por todo estas bondades, el hecho que los salvó de mano de Mitzrayim. Hasta ese momento ningún esclavo había podido escapar de Mitzrayim, ya que era una tierra cuyas fronteras estaban cerradas completamente. Pero aún así, el pueblo judío, salieron en el número de 600,000 hombres, que sacando la cuenta de mujeres, niños y hombres mayores y menores de la edad que cuentan en los 600,000, que son de 20 a 60. Estamos hablando de millones de personas. Vayomer Yitro, Baruch Hashem asher hitzil etchem miyad Mitzrayim uyad Paro, asher hitzil et ha'am mitachat yad Mitzrayim. Yitro dijo, bendito es el Eterno, que salvó a ustedes de la mano de Mitzrayim y de la mano del faraón, que ha librado al pueblo de estar bajo el dominio de Mitzrayim. Dice Rashi que salvó a ustedes de la mano de Mitzrayim, que era una nación dura. Miyad Paró era un rey que era muy duro. Él lo entendía mejor que nadie. O sea, él podía realmente apreciar lo que sucedió aquí. Estaba maravillado. Atayadati, dijo Yitro, ahora yo sé, ki gadol Hashem mikol ha'elokim. Porque Dios está más grande que todos los otros dioses, Elohim. Ki badavar asher zadu alehem. Ahora Dios dice que es más grande que todos los dioses, pues con lo mismo que malévolamente actuaron contra ellos, fueron castigados. Que en otras palabras, él entendía todas las diferentes idolatrías y cultos y religiones, y había practicado todos ellos, y dijo, ahora viendo todo esto, puedo confirmar que Hashem, el creador del mundo, es el más grande que hay. Vayikach Yitro choten Moshe olah uzvachim lelokim, vayavo Aaron v'chol ziknei Yisrael lechol lechem im choten Moshe lifnei Elokim. Entonces Yitro, el suegro de Moshe, tomó una ofrenda
de ascensión y sacrificios para Dios, y Aarón y todos los ancianos de Israel vinieron para comer pan con el suegro de Moshe delante de Dios. Dice Rashi, ofrenda de ascensión. El nombre de esta ofrenda es tal como se entiende literalmente. Es llamado así porque asciende completamente al altar para ser quemada. Las diferentes ofrendas tienen diferentes reglas y normas. Esto vamos a ver en el tercer libro de la Torah. Una de las ofrendas se llama Olá, que se menciona acá, que se quema completamente. Uzvahim significa ofrendas de paz, es otro tipo de ofrenda. Vayavó Aarón, y Aarón vino, y Moshe, ¿dónde estaba? ¿Acaso no fue él que salió a recibir a Yitro? En realidad, ¿qué dice? Se mantenía parado sirviendo en presencia de los demás, o sea, tanto honor que Moshe le estaba dando a su suegro. Con esto terminamos el Jumash de hoy.